Es que ricasco, muy buenos días a todos y gracias por venir a este primer coloquio de nuestro primer año como asociación El Toro de Bilbao. Como todos sabréis, o casi todos sabréis, los inicios de esta asociación surgen por el rumbo que creo que en opinión de más de los que pensamos pues está tomando nuestra plaza de Vistalegre, principalmente por intentar devolver, si nos dejan en la medida de lo posible, lo que era el Toro de Bilbao y de alguna u otra forma también devolver la ilusión a los aficionados que seguimos yendo a la plaza y por desgracia a muchos que dejaron de ir a esta. Entonces, para este primer coloquio contamos con Gonzalo Fernández de Barrena, es físico. La idea se nos ocurrió después de que se apuntara a la asociación y de conocerle en la Feria del Aficionado de Tres Puyazos en San Agustín del Guadalix, y nos viene a hablar sobre su trabajo fin de estudios, la técnica PIXE, como propuesta para la detección del afeitado. Así que Gonzalo, cuando vale, pues muchas gracias, John. Y bueno, pues me voy a levantar para poder enseñar igual de manera más fácil, si te parece. Y bueno, pues como bien ha dicho John, yo soy físico y estudié aquí en la UPV, en Leyoa, y luego en Madrid hice el máster de física biomédica. Y pues como trabajo de fin de máster, más o menos como física forense, lo metí más o menos por esa rama, pues se me ocurrió esta propuesta, que era una técnica que se llama PIXE, que ahora explicaré de qué trata, y bueno, yo creo que puede ser útil para detectar el afeitado. Así que bueno, a ver si esto también sería un poco lento, pero bueno, el afeitado, ¿qué es? Bueno, pues el afeitado, por si alguien no lo sabe, aunque supongo que aquí la mayoría lo sabremos, consiste en recortar la punta del pitón, digamos, redondearla un poco para, bueno, pues reducir un poco la peligrosidad en la lidia. Aquí tenemos una imagen de lo que se considera un toro afeitado. Es, yo creo que mucho más habitual de lo que pensamos. Entonces, bueno, pues parece, aunque esté reglado, parece que no son efectivas esas medidas legales. Entonces, bueno, pues parece que los aficionados van a tener que poner un poco... Sí. Cuando vemos que sale el toro con dos puntitas blancas, ¿es una sospecha de afeitado ya? Bueno, podría serlo. Es que, insisto, también detectar el afeitado como tal es muy difícil. Esto es, digamos, un indicio más de lo que... Bueno, puede marcar un indicio más de lo que a posteriori podría considerarse afeitado. Yo lo que digo siempre, detectar el afeitado es muy complicado, lo que voy a ir haciendo es una pieza por aquí, otra pieza por aquí, vas mezclando. Entonces, bueno, pues eso podría ser un indicio. Pero bueno, verificarlo, pues al final, porque como esto es un tema legal también, no puede ser una palabra contra la otra, hay que poner muchas piezas en común. Por eso sí, de acuerdo. Y bueno, pues también por si alguien no lo sabe, la anatomía del toro, bueno, en especial del cuerno, se divide en tres partes, digamos, el pitón, que es la zona maciza, esta negra de aquí, que es de la que más hablaremos, esta zona intermedia, donde está la B, que se llama la pala, y esta zona de aquí, de la base del cuerno. Dentro, que esto no sabe igual tanta gente, es una zona irrigada, es decir, que pasa sangre, y la zona maciza, pues bueno, como indica el nombre, es maciza. Eso es importante luego para posteriori, para algún tema que comentaremos, así que bueno, pues a tener en cuenta esas partes del cuerno para lo que vamos a comentar luego. El PIXE, vale, pues vamos a hablar un poco primero de qué trata la técnica PIXE, esta novedosa técnica que se lleva ya usando un tiempo en arte, por ejemplo, que bueno, vamos a dar una pequeña clase de física, intentaré que no sea muy tedioso. Como bien sabemos, la materia está formada por átomos y los átomos, pues bueno, están formados en el núcleo por protones y neutrones y le rodean electrones. Esa es un poco la forma básica de explicar este fenómeno. Entonces, ¿qué hacemos en la técnica PIXE? Bombardeamos con una partícula la muestra, es decir, bombardeamos realmente los átomos que forman la muestra y liberamos entonces un electrón porque la partícula que hemos lanzado choca con los propios átomos de la muestra. Entonces, al liberar este electrón, por el principio de mínima energía, es decir, que todos los electrones, los huecos de la base de mínima energía tienen que estar llenos, se van bajando, digamos así,
al bajar se libera un fotón, un fotón de rayos X. ¿Qué quiere decir eso? Que como la energía siempre es constante, pues tiene que existir de alguna manera. Entonces, como baja un nivel, pues se transforma en un fotón. ¿Qué es la ventaja de esto? Que cada material tiene un fotón de una energía determinada. Entonces, basta con poner un sensor que mida la energía de esos fotones para saber la composición de la muestra, vaya. Pues, por ejemplo, aquí hemos intentado detectar pues hierro, otros elementos, y ahora vamos a ver pues, que se ve claramente los distintos elementos que componen la muestra. Como he dicho, esto se usa mucho en arte. ¿Por qué? Pues porque históricamente se ha hecho mediante análisis químicos que había que tocar la muestra de manera muy pequeña, pero en arte, en elementos históricos, hay que intentar evitar tocar la muestra y dañarla lo máximo posible. Entonces, con este método no se toca la muestra y nos permite ver de qué elemento está formada la muestra, y eso, por ejemplo, a los historiadores les sirve, pues, si unas monedas están hechas de plata o de una aleación distinta, pues ubicarlo, por ejemplo, en periodos históricos, etcétera, vaya. Tiene muchas utilidades y yo así es como la descubrí. Y entonces, yo esto lo transporté al mundo de los toros. ¿Qué pasaba si bombardeamos un pitón? ¿Solo veríamos la que tenía característica del cuerno, o veríamos también rastros metálicos de lo que podría ser la afectada, lo que comentábamos antes? Pues bueno, pues esa era la idea, y pues así lo llevamos a cabo en el Centro de Microanálisis de Materiales, en la Universidad Autónoma de Madrid, que está aquí Gastón, el director del centro, así que muchas gracias por toda la ayuda. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen trabajando en el laboratorio con los cuernos. Esto de aquí atrás es donde se aceleran las partículas, y aquí detrás hay un tubo que hace que salga por aquí la partícula que hemos comentado, el electrón. Bueno, en este caso fueron protones, ¿verdad? Y bueno, esto fue nuestro método de trabajo. Espero que se entienda un poquillo de qué trata la técnica PIXE. Y bueno, pues ahora vamos a comentar de los resultados que hemos obtenido, que han sido cuanto menos interesantes. Hemos seleccionado dos tipos de cuernos, uno de una corrida a pie tradicional, que a priori no están tocados, no están limados los pitones, y una de rejones, que sabemos que sí están afectados por reglamento. Entonces ahí podríamos comparar pues, cuál a priori que debería salir en un toro que no está afectado y en uno que sí estaría. Y para ello, entonces para eso trazamos dos puntos clave en el cuerno, una en la punta del pitón y otra en la pala. A priori, lo que se toca solamente, o lo que más debe estar tocado, es la punta del pitón. Entonces, tomamos eso como referencia, y la pala, la parte trasera del cuerno, que a priori en ninguno de los dos casos debería estar al menos muy dañada. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron estos en los pitones. Como ven aquí, no sé si se llega a distinguir, los que son verde oscuro es un pitón manipulado, es decir, el de rejones, y el negro, el que no está manipulado. Hicimos hincapié en materiales de herramientas de corte y abrasión, claro. Sobre todo hicimos hincapié en el titanio. El hierro también era un elemento muy interesante al que prestar atención, pero nos daba muchos problemas porque la sangre tiene mucho hierro. Entonces no se puede, o al menos nosotros de momento no hemos sido capaces de diferenciar si ese hierro pertenece de una herramienta o de la propia sangre del animal. Entonces, donde más hincapié hicimos fue en el titanio. En el cromo también, pero el cromo, las herramientas suelen estar formadas a veces por aleaciones de cromo. Por lo tanto, es más difícil de detectarlo. Entonces, sobre todo hicimos hincapié en el titanio y algo en el cromo. Entonces, como vemos aquí, el método sí funciona, al menos con las pruebas que hicimos, porque si nos fijamos, el titanio en un cuerno sin manipular tiene alrededor de una intensidad de 100, digámoslo así, unas 100 cuentas por canal, que se dice de manera más técnica, pero bueno, dejémoslo una 100 de intensidad, y en un cuerno manipulado sí llega hasta 1000, lo cual hay una diferencia significativa, y por lo tanto eso significa que, bueno, más o menos el método funciona al menos como
como una idea pues que es. Pero, mira, una pregunta. ¿Por qué tiene titanio un cuerno que no está manipulado? Claro, es que al final estos animales tienen un comportamiento aleatorio, pues al final también pues, ha podido investir en una puerta. Es decir, al final es que eso también lo queríamos tener en cuenta. Sabíamos que cero era imposible. Entonces, pues las ideas que se nos han ocurrido es pues eso, que ha podido investir o cabeza en algún lado, pues, bueno, oye, que ha podido también ser manipulado, posiblemente, no lo sabemos. Entonces, bueno. Pero bueno, al menos, insisto también, esto tampoco es, al menos a día de hoy, para dictaminar si un toro está afeitado o no. Es más o menos para ir uniendo piezas y ver si al menos a priori funciona. Ese tipo de dudas, pues sí, son interesantes analizarlas, pero bueno, al menos para ver si funcionaba nos hemos quedado más con el análisis físico y viendo ya que funciona, pues sí que los futuros experimentos irán un poco, o los futuros análisis, mejor dicho, irán relacionados por ese camino. Pero al ser el primer experimento nos quisimos centrar más en si se veía una gran diferencia, lo que sí era un positivo y lo que no. No, lo que pasa es que lo malo es que me parece a mí que pocos pitones no están manipulados. Ya, bueno, eso también lo tenemos en cuenta y bueno, aquí también se ve que, bueno, que 100 cuentas por canal es un número también algo significativo. No comparable, claro, con las 1000 que llega el toro manipulado, pero bueno, sí se ve que, bueno, titanio hay. ¿Por qué? Bueno, pues... vale, entonces, esto es lo que he comentado del pitón y ahora saldrá en la pala, en la parte trasera del cuerno. A ver si quieres tapar esto. Pero bueno, ahora veremos que los resultados no son tan obvios como esperábamos. Insistimos, pues bueno, pues por varias razones. Una puede ser pues, la aleatoriedad que tienen estos animales en el comportamiento, por ejemplo. Bueno, ahora... Perfecto. Vale. Aquí estamos en la pala, en la parte, digamos, trasera del cuerno, que a priori no debería estar muy tocada. Y sí es verdad que eso sí aparece en la gráfica, porque el titanio ha bajado del 1000 que hemos visto antes a 100. Lo que nos llama la atención, que bueno, independientemente de que ese toro esté manipulado, vamos, me refiero, o no, la pala sí debería tener bastante menos titanio que el pitón, cosa que aquí no aparece, porque incluso si nos fijamos, tiene más titanio el toro sin manipular que el manipulado. Insisto que es la pala, bueno, pues una zona que a priori no debería estar tocada. Consideramos que será fruto de la aleatoriedad de comportamiento de estos animales, pero bueno, esto es lo que obtuvimos y pues bueno, al hacer solo una prueba, pues bueno, no se han podido obtener resultados muy concluyentes respecto a este aspecto. Insisto, sí se ha visto que el resultado funciona porque sí se ve que varía de un sitio a otro, pero bueno, sí hay digamos, resultados o gráficas que nos dejan un poco con la duda todavía, pues porque no sabemos a qué obedece que se mantenga constante más o menos en el toro sin manipular y en el toro manipulado pues incluso tenga menos. Insisto que bueno, pues estos son comportamientos aleatorios de los animales y pues bueno, eso quedará para el futuro. Eso, mira, una apreciación. Yo creo que eso no tendría que compararlo con el cuerno de un animal de lidia, sino con otro tipo de razas de extensión que no tienen el manejo que tienen los de lidia, que no los meten en el mueco, animales que no los tocan, por ejemplo, en mi tierra son los retintos, por ejemplo, no sé aquí qué raza habrá, pero razas bovinas que no los metan en el mueco. No, pues ese tipo de apuntes nos vienen bien pues, de cara al futuro, pues bueno, al final yo tampoco tengo, digamos, mucha mano en este mundo, entonces pues bueno, mediante a José Luis Blasco, el veterinario de Zaragoza, pues pudimos conseguir las muestras, pero bueno, está bien ese tipo de apuntes pues para intentar conseguir las muestras desde otro lado, pues bueno, poder hacer otros experimentos y así pues bueno, tener pruebas más reales, porque eso, este tipo de animales tienen mucho movimiento y seguro que obtenemos también resultados interesantes. Otra manera también de ver el resultado es así, en los pitones. Vamos, teniendo en cuenta que el titanio sea el 100%, tan solo un
16,73% aparece en el toro sin afeitar y si aparece en el de rejones, así que bueno, aparece un 83%. Eso quiere decir también, bueno, lo que he dicho antes, que el método funciona. Insisto que es una prueba, digamos, preliminar. Pero bueno, son indicios de que, bueno, más o menos la idea no está tan mal pensada como podríamos pensar al principio. Y luego aquí también se ve claramente lo que acabo de comentar de las palas, que llama la atención que el 70% del titanio esté en el toro sin afeitar. Esto, pues bueno, luego comentaré pues, cuáles pueden ser los pros y los contras del método, pero seguramente el haber hecho una sola medida de un solo cuerno pues puede favorecer a este tipo digamos, de opiniones inconclusas. Pero yo estoy más o menos convencido de que si hacemos a un número largo de cuernos distintos experimentos y hacemos la media aritmética, sí estoy bastante convencido de que tenderá a igualarse. Eso, bueno, son suposiciones de físico y bueno, no lo puedo verificar a día de hoy, pero bueno, yo creo que iría por esa relación. Y bueno, esto también es otra gráfica que se suele hacer en este tipo de estudios de PIXE, que se cogen dos elementos que nos interesa estudiar, el titanio y el cromo, como he dicho antes, y se ve más o menos las tendencias generales. Como se ve, el pitón de rejones es tanto el que más cromo tiene como el que más titanio tiene, se ve claramente cómo está desplazado en la gráfica, así que bueno, pues insisto también que esto es otra manera de verificar que no estamos tan equivocados con este método, que al final era un poco lo que queríamos, al ser un método primerizo, pues bueno, intentar obtener todos los resultados que nos verificaran que no íbamos por la mala dirección. Entonces, pues bueno, estoy siendo un poco insistente con lo de verificar si íbamos por la buena idea, pues porque si algo nos confirma que no vamos por el buen camino, pues no merece la pena seguir. Así que bueno, hemos obtenido varias gráficas que parece que sí tenemos buenos resultados, así que bueno. Y luego, pues los puntos más complicados de analizar han sido la pala de rejones y el pitón, pues bueno, por eso como que he comentado en las palas, y luego pues el pitón que a priori no debería estar tocado. De hecho, más o menos a niveles de titanio se ve que más o menos oscilan entre 5 y 10 más o menos, 5 y 12, y en cuanto al cromo, bueno, incluso también el pitón de rejones, pero bueno, que están todos más o menos en unos baremos muy cercanos. Así que, bueno, pues esta también es otra gráfica más que demuestra que tanto para el titanio como para el cromo, más o menos sí vamos bien encaminados. Vale, y luego, esto también lo quería comentar porque también, bueno, muchos lo sabréis, que José Luis Blasco ha puesto de moda, digámoslo así, sobre todo en la Plaza de Toros de Zaragoza y pues, también en otras ferias como la de Tres Puyazos, analizarlo ante mortem mediante la termografía. La termografía lo que hace es medir la diferencia de temperaturas y mediante esa variación te crea la imagen. Por ejemplo, aquí lo que está rojo es una zona más caliente y lo que está de color más oscuro es una zona más fría. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método? Que te permite analizar al animal antes de su lidia. ¿Por qué? Porque por reglamento está dictaminado que como mínimo tiene que ser el pitón, la zona maciza, 1/7 de la longitud total del cuerno, a excepción en el País Vasco, que es 1/6. Y bueno, pues aquí hicimos de las muestras que hemos cogido antes, que hemos estado hablando antes, pues bueno, que se ve que la longitud total del cuerno izquierdo, por ejemplo, son 42,1 centímetros y la longitud del pitón es 14,4 centímetros. Si hacemos la división, sí es mayor que ese séptimo que nos exige el reglamento, por lo tanto, estos toros sí serían aptos para la lidia. En cambio, por ejemplo, hicimos lo mismo para los pitones, para los rejones, y vimos que no se cumplía esta relación. Bueno, se ve a simple vista que no se cumple.
Entonces, bueno, pues esto también sabemos que es otro método que puede ser alternativo. Lo que comentaba antes, insisto, que esto al final es poner varios métodos en juego y pues bueno, ir encajando piezas poco a poco. Este es un método muy bueno que encima ya está haciendo en Zaragoza y bueno, pues oye, pues a ver si se extiende un poco a más plazas del territorio. Y bueno, hay también quejas sobre este método, pues porque al parecer la media de un séptimo se estipuló en los años 70 porque se hizo la media de un número grande de toros y bueno, pues hay gente que no está de acuerdo, pues porque se hizo hace mucho tiempo o cada animal pues bueno, tiene o cada encaste tiene su cornamenta propia, etcétera. Entonces bueno, siempre ha habido un poco de controversia sobre un séptimo, pero bueno, como es lo que dicta el reglamento, pues bueno, es a lo que hay que ceñirnos. Entonces bueno, pues teniendo en cuenta el reglamento, pues, yo creo que también es una buena alternativa. Y bueno, pues ya para terminar, ¿qué podemos mejorar en el método PISA, en este estudio que he realizado? Pues bueno, aumentar el número de muestras sería lo ideal, pues porque puedes, al igual que se hizo en los años 70, claro, puedes coger infinidad de cuernos, probarlos y hacer una media aritmética y ver más o menos si tienen todos una tendencia similar o más o menos si se va convergiendo esos valores. El problema, claro, pues que ya al final, ser un trabajo de fin de máster, la capacidad del laboratorio pues al final es limitada. Pues bueno, pues ha sido una idea que lanza al aire, pues bueno, si alguien se quiere dedicar a ello más profesionalmente, digámoslo así, pues oye, pues bienvenido sea y si quiere contar con mi idea, pues también. Y luego, pues otro plan que me gustaría hacer para el futuro, porque encima es muy interesante, sería hacer con otro tipo de partículas. Como he dicho, en el CERAM en Madrid lanzábamos protones para bombardearlo, pero lo ideal sería hacerlo con electrones. ¿Por qué? Porque el protón es una partícula mucho más pesada que el electrón y cuesta mucho más acelerarlo. Por lo tanto, bueno, habéis visto el tanque que os he enseñado antes para acelerar la partícula, de unas dimensiones enormes. En cambio, el electrón es una partícula mucho más ligera, entonces se puede acelerar mucho más fácil, incluso de manera portátil. Existen unas pistolas, digamos así, de electrones que las gráficas que os he enseñado se podrían obtener prácticamente al instante. Entonces, pues bueno, sería muy interesante conseguir una de esas pistolas y pues bueno, pues probarlo, por ejemplo, con un toro pues bueno, que recién ha estado en el matadero en una plaza, por ejemplo, se prueba y si en el futuro se quiere, si a partir de X porcentaje de titanio se considera que está afeitado, pues bueno, pues, que se tengan las acciones correspondientes, vaya. Pero yo creo que es un método muy instantáneo si lo probamos y funciona, claro. Pero yo creo que probarlo con electrones sería muy interesante por eso mismo, porque se puede hacer de manera portátil y prácticamente al instante y no hace falta hacer toda la parafernalia que se necesita hoy en día para llevar los toros los cornos a investigar, etc. Y bueno, pues sin más, esto sería un poco mi exposición, mi idea, y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estaremos para responderla o cualquier otra respuesta, pues eso sería, vaya. Si me permitís, yo lanzo la primera, aunque ya sé que va a haber más. No. Ahora que lo has dicho, ¿por qué no te animas a hacer un doctorado? Bueno, teniendo en cuenta la pregunta que ha hecho José Luis de comparación de... Sí, es que el problema del doctorado siempre es la financiación. Porque aunque no sea de esto, también he intentado dar el doctorado, si no tengo mi futuro laboral, profesional, vaya. Y el problema constante es la financiación, que si hay que esperar beca de no sé qué, beca no sé igual. Entonces, bueno, a mí no me hubiera importado. De hecho, ahora lo he llegado a comentar con Gastón, pues la idea de hacer alguna cosa así en el centro de investigación, pues el problema es el mismo. Entonces, bueno, pero sí, y yo creo que encima podría ser muy interesante, pues porque el doctorado sí te permite, digamos, pues hacer todo ese abanico de ideas que he dicho, pues de lo de los electrones, incluso algún ganadero si se presta a ayudar. Bueno, yo creo que sí sería interesante, pero bueno, el problema es económico realmente, vaya. No, por los ganaderos no te vayas. Yo ahí veo en los mataderos.
Eso es los manaderos. El ganadero, palafitado, Ya. o como sean de ganaderías duras que supuestamente no afectan. Pero Ya. por los ganaderos no creo yo que puedas contar mucho. De todas formas, tienes la credibilidad, creo, del mundo universitario. O sea, el anterior, la termomedición, permanece pues, también en el campo de la física, la térmica, en el campo de la física, la química. Es decir, que necesita el mundo del toro la opinión científica forense. Y encima que este método está muy acreditado en el mundo de la restauración. Eso, sí. Muy acreditado. Quizás sea, claro, como no tocas la obra, no es algo tangible o intangible, es fundamental. Y es un camino, o sea, los resultados son interesantes, pero el futuro es mucho más interesante. Sí, pero lo que le comentaba yo, que al final Sí. esto no deja de ser un trabajo de fin del máster que a mí me hubiera encantado, o bueno, que estoy dispuesto, vaya, si alguno también, a seguir simplemente por pura afición, pero bueno, al final pues los recursos que puedo tener yo pues, son limitados, pues tiempo de hacer en el laboratorio. Bueno, las muestras, pues bueno, yo creo que se podrían conseguir, pero bueno, ese tipo de cosas, pues bueno, al final son cosas que igual la gente no se da cuenta, pero eso cuesta mucho, pues porque al final en el laboratorio, que realmente solo hay igual un acelerador, pues te viene gente de Alemania, de Corea, que quiere hacer experimentos. Y pues bueno, pues al final es un suceso que pues he conseguido de milagro un tiempo de haz, porque realmente estas medidas están tomadas en 5 minutos, porque estuvimos todo el día para montar el aparato, digamos, para medir, etcétera, para lanzar bien los protones, etcétera, y entonces pues realmente es más costoso toda la elaboración, que yo pues eso no me puedo permitir, además estando aquí y el laboratorio está en Madrid, pero bueno, eso, si alguien se lo quiere tomar de manera más seria o con la pistola de electrones, por ejemplo, que eso sí sería muy útil porque eso lo puede hacer prácticamente cualquiera, por decirlo de alguna manera, pues bueno, si se quiere se puede, pero bueno, esto tal cual con los protones, con todo lo que cuesta acelerar y tal, sí que veo más complicado el futuro, pero si se piensa electrones, si alguien se lo quiere tomar más en serio, bueno, yo mismo podría hacerlo, sí, eso sí que puede ser yo creo más interesante. Lo de protones ha sido más que nada la idea que se nos ocurrió y pues bueno, realmente porque teníamos protones y no teníamos electrones en el laboratorio. Pero sí, yo sí le veo mucho más futuro a lo de electrones y creo que puede ser resultados muy interesantes que a lo de protones. Pero bueno, eso. Por ahí hacer un par de preguntas. Sí. A ver, yo creo que esto hay una indignación enorme. Además, gente está hasta allá del tema este, los pitones, entre otras cosas. Gente que deja de ir a la plaza, es así, Madrid, aquí, en todas partes. Y yo creo que los ganaderos se organizan a nivel estatal, los presidentes firman también a nivel estatal, no sé qué. Todo el mundo se organiza, menos los aficionados honestos, que somos muchísimos. Que queremos que se profundice en lo que tú estás comentando, que se demuestre, que se corrija. Yo lo que creo que estamos tardando en esa coordinación que hay de todos esos indignados que hay por todo el Estado, porque no, más que hablar con gente que va en esa línea, gente que de distintos sitios y todo el mundo aislado. Aquí y tal, se centra no sé qué, otro montar un grupito de 7 no sé dónde, tal. Yo creo que de ahí seguro que sale el dinero para financiar estas cosas, porque es tanta la gente que, Sí. que un poquito cada uno tal, sale. Sí, a ver, mira, es que lo tenía mirado todo por curiosidad. Una pistola de electrones cuesta entre 8.000 y 10.000 euros, que si lo llevas a nivel estatal no es... Pues es lo que falta, esa coordinación. Pero bueno, sí, que al final es un poco lo que decimos, o sea, un tema económico. Que aparte del tema económico, yo creo que el gran problema es que esto choca de plano con los intereses de Eso no es otra disputa, esa es la siguiente. Claro, pero bueno, Entonces, vamos por partes. eso no nos interesa tanto realmente, ¿no? Porque yo puedo hacer este estudio sin ningún problema. Es decir, que realmente las muestras se pueden conseguir. Si se consigue la pistola, más Claro, o menos... luego- Pero las muestras luego- pueden seguir con el beneplácito, entiendo, Claro. de la plaza en cuestión, ¿no? Eso es que te lo he justo preguntar. Bueno, sí, pero bueno... Vamos, ojalá, ojalá consigas una muestra. Yo estos cuernos los conseguí gracias a José Luis Blasco, en la concepto que estuvimos ahí los dos mano a mano. Entonces, bueno, al menos, no sé si es que José Luis es una eminencia, que lo es, Sí. pero yo supongo que el veterinario de la plaza también tendrá algo que decir en cuanto a El conseguir... veterinario de la plaza depende de la autoridad de la plaza y la autoridad de la plaza depende de los toreros actuales. Claro, es que Ya. Yo soy veterinario. Ya, sí, ya lo sé. te iba a preguntar justo eso, si habías propuesto en alguna plaza abordar esto y si te habían puesto alguna traba o alguna cosa. No, es que a mí me ha venido a hacer un camino de cosas con la ayuda de José No, Luis. estaba, vamos, Pero- no era por la exposición, que vamos.
pero eso sí, vamos, si alguna otra plaza está abierta, pues sí, Claro. bienvenida sea. Francia, determinadas plazas que no tienen intereses de lucro, porque esto Claro. tiene que estar al margen del lucro, al margen de la mafia, al margen de la picaresca. Estamos hablando de un tema histórico del mundo de los toros y que tiene que ser de forma desinteresada, gratis et amore, donar esos 10.000 euros, pero moverse en ese mundo al margen del sistema, contra el sistema, y en fin, ojalá financiarlo desde Eso luego. mucho. Otros sistemas. Los sistemas no. Yo tengo una última pregunta que igual la has comentado y no. Hay aquí. no entiendo. Otra. Vale, perdón. Tírate. Hola. Gonzalo, quería preguntarte, entiendo que los cuernos que has investigado llevaban fundas cuando los toros llevaban fundas cuando se criaron. No sé si es más interesante a lo mejor investigar aquellos toros, por ejemplo, de cuadri que crecen sin fundas. No sé si los resultados que obtendrías, o al menos... Sí, pues es una buena pregunta porque yo mismo se la pregunté a José Luis, vamos, que es veterinario, así que él sabe seguro que sabrá más de esto, y me dijo que las fundas actuales no deberían afectar al desarrollo del cuerno. Bueno, aquí estoy muy seguro que lo puedes verificar como veterinario, pero a priori no deberían afectar hasta el cuerno, al desarrollo del cuerno. Entonces, pues, No deja de ser un vendaje. Un vendaje. ¿De qué está hecha las fundas? Son vendas elásticas. No lleva nada de metal. Pero claro, sí, claro, yo tenía pensado por la funda. lleva metal, pero que no apoya en el cuerno. Ah, no. Apoya en un vendaje, digamos. Y ahí tenía pensado igual que si clavaban en la tierra se podía meter igual el cartucho este de hierro, entonces ahí se podía quedar algo. Y luego tenés muchos tipos de funda, ¿no? Sobre todo la funda. Mira, la más común son vendajes. Es la más común. Y luego lo que pasa es que en la punta pues le ponen, que te digo, un cartucho, le ponen... Sí, pero la funda es interesante porque yo lo tuve en cuenta y le pregunté a José Luis, pero me dijo que a priori no debería afectar. A ver, en principio no. ¿Me permites hacer un par de comentarios? Yo quería dar las gracias a Gonzalo por presentar este trabajo que nos pareció en el laboratorio tan interesante, el periodo que él pasó allí haciendo estos experimentos. Quería saltar un par de detalles por reforzar un poco lo que ha comentado Gonzalo. La técnica que se utilizó, la técnica basada en un haz de protones, tiene ventajas e inconvenientes. Tiene una gran ventaja que es que es enormemente sensible, es mucho más sensible y puede dar resultados mucho más precisos que técnicas más sencillas como haces de electrones, otras combinaciones. O sea, no es puramente oportunista el usar esa técnica, es la técnica más potente. Es una técnica que por otro lado tiene el inconveniente de que está muy limitada. Hay solo 3 laboratorios en la península ibérica que pueden utilizar esta técnica, uno está en Madrid, uno en Sevilla y uno en Lisboa, y tener una horita para hacer unas medidas de lo que sea compite con, como decía Gonzalo, pues con un material novedoso que están desarrollando en Corea, con un proyecto biomédico de no sé qué, con muchas cosas que no son técnicas forenses como esta. Entonces no es fácil hacerse el hueco y tener ahí unas horas de tiempo de uso. Es verdad que el desarrollo natural de esta idea que tuvo Gonzalo sería con la técnica más sensible posible y difícil de aplicar, que es esta de los aceleradores de protones. Se hacen unos experimentos que demuestran que la idea tiene sentido, es este primer paso. Se continúa con unas medidas en las que tienes más estadística y ves que hay una tendencia sistemática que demuestras que es mucho más sólida que en esta primera medida, que al final era solo una muestra. Y en un tercer paso, en esas mismas muestras, utilizas una técnica en principio menos sensible, que podría ser este detector portátil basado en un haz de electrones. En principio es menos sensible, pero que podría confirmar lo mismo. Y si recorres esos 3 pasos en el camino, entonces ya tienes una técnica escalable, que puedes llevar a la plaza, ¿no? Puede que la sensibilidad necesaria para verlo haga que el instrumento portátil no sea suficiente. Entonces quedarías en un punto intermedio en el camino, ¿no? Habrías demostrado que la técnica funciona, pero nunca sería escalable, porque no vas a llevar los cuernos de todas las ferias a uno de los 3 laboratorios que hay en la península ibérica, no sería escalable, ¿eh? Pero el camino es muy interesante y muy prometedor, y como decía muy bien Gonzalo, requiere alguien que se líe y levanta la cabeza y que quiera hacer una tesis, y que entre el laboratorio y el interesado pues se consigan los contactos adecuados para financiar no ya el instrumento que cueste 10.000 euros, sino el salario de la persona haciendo la tesis 3 años, que es más que lo que cuesta el instrumento.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero hacer una pregunta sobre el comportamiento animal. No tiene nada que ver con el estudio que ha dicho usted, pero yo creo que cada vez más toros, menos toros que matan en burladeros, menos toros empujan en malas, también por la selección, que pues por la selección. Pero ¿tiene algo que ver que haya menos parte ósea para que... Si tiene algo que ver que haya menos parte ósea en la boca del pitón para que todos se lastimen, que maten menos en los burladeros? Bueno, siempre han dicho, eso bueno, insisto, perdón, recurro al veterinario, pero según dicen es como una extremidad más, entonces si tú a un toro le reduces algo de una extremidad, pues irá a investir como la tenía antes él originalmente. Sí, entonces, igual no para el objetivo, pero yo me refiero a daño, que se puede hacer daño al pelotón. Pues eso yo no te sabría responder, la verdad, esa cuestión veterinaria. Algo perderá, pero también depende de cómo derrote. Y supuestamente, si tú ves pitones que supuestamente no están afeitados, ni se pillan. Los que se afeitan se ponen como brocha. Sí. Históricamente he oído que un toro afeitado puede rematar una vez, pero a la segunda no remata dos veces. Porque justamente, ¿por qué? Porque lo nota. Yo creo que nosotros también, ¿no? Si te haces algo con un mulero o lo que sea, pues la primera vez la veo, pero la segunda ya no tocas. Eso se ha dicho siempre. Las leyendas existen. ¿Y cuánto con afeitado creéis que hay ahora? ¿Un 80%, un 60%, un 50%, un 100%? ¿De afeitado? Sí. ¿Cuánto creemos? Sí. Casi el 100. Me voy a callar porque hay una cámara. No más que el 100 es todo aquello que el porcentaje que el reglamento taurino de las distintas comunidades permite. Eso es pues incluso el 100%, porque si es aleatorio las pruebas, etc. Es que no hay voluntad jurídica penal para meter la pierna para adelante. Porque ya a los 70 la bienvenida le costó la vida profesional, etcétera, etcétera. Pero es la voluntad política y el poder jurídico de elevarlo a categoría penal. Sí, todo el mundo lo ve. De verdad el sistema. A ver cuántos toros se analizan de esta feria de Bilbao. Jurídicamente, vamos, estrictamente se van a llevar los que el reglamento de Euskadi permite. Punto. Los técnicos sabrán. Pues en los últimos años me atrevería a decir que ha salido un positivo. Y no se ha publicado. Sí se ha publicado. No se ha publicado en el correo, en el DIA, ni nada. Ni en el TV, ni nada. No somos visibles. No interesa a nadie. Pues no publican que se llena una plaza, pues nada, publican. Efectivamente. Pero eso hay responsabilidad penal, jurídica y quien contrata esa ganadería. Que fue igual. El paralelo. Asticina, cornalona, etcétera, etcétera. La más cornalona de todas las corridas generales. La más cornalona, la más asticina, vamos, paralela. Sí, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a Gonzalo, porque sé de primera mano que defender un trabajo, o sea, no defenderlo como tal, sino presentar un trabajo taurino en una universidad es muy complicado. La verdad es que ha sido un coloquio creo que muy interesante y gracias también a vosotros por las participaciones. Y como ha dicho el caballero, a ver si nos unimos de una santa vez, damos guerra en todos los lados que podamos, tanto en redes sociales como en las plazas, como donde sea, nos digan lo que nos digan, y entre asociaciones, comisiones de aficionados, clubes taurinos y demás grupos, pues eso, nos reunimos de una vez y podemos sacar adelante alguna iniciativa, incluso más allá de lo del afeitado, pues para cualquier reivindicación del mundo del toro, para que siga siendo pues la fiesta más íntegra posible. Así que muchas gracias.